Escuela Sabática Viva es un programa de apoyo para la Iglesia cuyo objetivo es convertir cada clase en una unidad de acción que practique el compañerismo, estudie la Biblia y experimente la misión como estilo de vida. En la primera parte del compañerismo, dedica, por favor, en tu clase 10 minutos a interesarte y conocer más a tus hermanos y hermanas, creando una red donde todos estéis cuidados y atendidos. Toma tiempo también para la oración, por vuestro reavivamiento espiritual y por nuestras familias e iglesia. Ahora acompáñanos en la segunda parte, en el estudio de la Biblia y la lección de la escuela sabática. Bueno, volvemos a vernos. ¿Qué tal? Bien, ¿Cómo habéis estado? ¿Bien? Bien. ¿Sí? ¿Todo bien, Muy Eric? bien, todo ¿Sí? bien. Sí. Bueno. ¿Y Víctor, bien? Yo bien. Como siempre, no me quejo. No me quejo lo suficiente, ¿no? O sea, Dejarte más. sí. Vamos a hablar de adoración. Sí. Esta semana, muy vinculado con temas... Es muy interesante porque tenemos 2 libros en los que hay mucha oración, hay mucho ayuno, que a nosotros nos sorprende, pero Sí. hay mucho ayuno, hay mucha adoración en síntesis en muchos de los sentidos, hay mucha música, mucho encuentro, mucha gran asamblea. Y entonces creo que es momento de hablar de un tema que es candente, que es necesario, sobre todo que comprendamos los principios sobre esto, ¿no? Como siempre, vamos a enmarcarnos históricamente como visión de la época. Erika, oriéntanos en este sentido. Sí, la adoración en las religiones de la época, los diferentes ritos y demás, más o menos suelen tener un par de características comunes, ¿vale? Evidentemente cada culto y cada rito va a tener sus características específicas, pero luego hay algunas características que son comunes. Una de ellas fue la que hablamos, no sé si fue hace 2 o 3 semanas, sobre la purificación, ¿no? Hablábamos que el tema de la purificación era algo que era común y que se tenía mucho cuidado, y cómo se diferenciaba entre la purificación como necesidad para comunicarse con el Dios, en diferencia con la forma en la que se utilizaba en el judaísmo, que era una especie de respeto hacia Dios y demás, ¿vale? Otra de las características que son comunes a la mayoría de las religiones de esta época es la creencia en el poder de las palabras. Muy bien. Es decir, los ritos que se realizaban se hacía todo en un orden específico porque se pensaba que tenía una importancia, pero también se decían las palabras exactas porque se pensaba que las palabras tenían una especie de poder, ¿no? Había palabras mágicas que eran capaces de generar diferentes consecuencias, entre otras cosas, sobre todo, abrir canales de comunicación con los dioses, ¿vale? Había momentos en los que cultos que consideraban que los dioses estaban alejados o que había dioses dormidos y que había que utilizar diferentes palabras para llamar su atención o para despertarlos, ¿no? Esto es algo que va a ser común en prácticamente todas las religiones. Y sobre todo también tenían mucho cuidado de decir las palabras adecuadas, porque claro, si las palabras tienen poder, no siempre el poder es positivo, muchas veces el poder era negativo también, Afecta. ¿vale? Entonces, en muchas ocasiones se tenía mucho cuidado de que los sacerdotes o la gente que estaba llevando el rito, digamos, no tuvieran ninguna distracción, no hubiera ninguna palabra que se pudiera decir desde fuera que pudiera estropear el rito, ¿no? Pudiera estropear esa comunicación con el Dios. Por eso muchas veces, cuando se iniciaban estos ritos, ya fuera cualquier tipo de sacrificio o ortorrito, se pedía a los asistentes que guardaran silencio. Muy bien. Y además en muchas ocasiones se tomaban 2 precauciones. La primera es que se tocaba música o se hacía ruido para evitar que ninguna palabra dicha por la gente o algo así pudiera estropear el rito. Y como segundo, en muchas ocasiones los sacerdotes solían llevar la cabeza tapada para que no pudieran escuchar nada de lo que venía de fuera. Entonces, claro, si nosotros vemos esto en contexto y lo comparamos con el momento que habla la escuela sabática de la lectura, de la ley, de la adoración en voz alta, de siempre el compartir, nos damos cuenta de que estamos en un contexto en el que la población entiende la importancia de expresar esta adoración en público, ¿no? De que no sea solo
un decreto o algo que se escriba de se tiene que hacer esto, esto y esto porque la ley lo dice. Y dice, no, es importante el verbalizarlo, el que la gente lo pueda escuchar, porque en teoría estas palabras son más poderosas. Hemos de entender una cosa con relación al Antiguo Testamento, que nuestra cultura es más difícil en ocasiones. Nosotros somos culturas donde el individuo es muy importante, ¿vale? Pero la cultura semita es una cultura gregaria, es una cultura colectiva. O sea, ellos tienen, a veces es más importante al grupo al que perteneces, a la familia a la que perteneces, a la identidad con ese grupo de familia, en los actos públicos a formar parte de ese grupo, que nosotros que somos más dados a la individualidad, al cuestionamiento, a yo pienso, en lugar de al piensa mi grupo, mi colectividad. Por eso lo que tú decías, ese acto de juntos, en conjunto, formar parte de un proceso, de un rito en adoración, ¿no? Tiene sus elementos positivos y negativos, que quizás nosotros somos demasiado poco gregarios, o sea, demasiado poco colectivos en este sentido, y ellos a lo mejor eran excesivamente, ¿no? Pero eso es interesante. Sí, tiene el problema que tenían en aquel entonces era que al final no era nada democrático, ¿no? Podemos decir, al final la forma en la que se llevaban a cabo las cosas siempre venía marcada por lo que los dirigentes religiosos, en este caso, decidían. Y eso había momentos, como se ha visto o como se va a ver en el caso del lapsus en el que Nehemías se vuelve a Persia, en el que puede ser negativo, ¿no? Porque si esta gente está corrompida y demás, pero sí que es verdad. Se mira mucho hacia arriba, el de arriba se equivoca y los demás se equivocan también. Que va a pasar con Sanbalat, con toda esta gente de los Tobíadas y toda esta gente que está en la zona, ¿no? Exacto. Nosotros, siguiendo un poco más a lo que viene a ser el presente de la Iglesia, tenemos la ventaja de que no es tan así, ¿no? De que intentamos, dentro de lo que cabe, ¿no? Porque simplemente, o sea, siempre los dirigentes al final van a decidir, pero se intenta llegar a un consenso, ¿no? Y yo creo que hay momentos en el que hay actuaciones dentro de la Iglesia, sobre todo en el tema ritual, ¿vale? Que es en lo que estamos ahora, que tenemos la posibilidad de llegar a consensos. Porque, como decimos, a diferencia de los otros cultos, el rito, tenemos la ventaja en nuestra creencia, es que el rito no es necesario para comunicarse con el Dios. Es decir, no porque nosotros hagamos la doxología de una manera o la entrada a la iglesia de una manera o porque se canten unos himnos o otros, vamos a poder comunicarnos con Dios o no. Sino que... Esto que te dices es muy importante y me va a permitir hacer una aclaración de términos que a veces nosotros confundimos. Yo esto lo explico mucho en clase. Nuestra religión no es una religión sagrada, es una religión santa. Voy a explicar la diferencia. Sagrado tiene una implicación, ya sé que hay mucha gente que lo usa de manera distinta y se estará escandalizando en este momento, pero bueno, que reflexione sobre ello. Sagrado tiene una implicación mágica. Sí. Es decir, el sábado no es sagrado, el sábado es santo. El sábado, por ser sábado, no tiene ninguna condición especial. La condición que lo hace especial es que Dios ha pedido que nos relacionemos con Él. En el momento en que yo me relaciono con Él, es santo. Claro. ¿Vale? La Biblia no es sagrada. De hecho, uno diferencia rápidamente una Biblia en español. En otras lenguas no pasa esto. Yo sé cuando una Biblia es protestante es católica, cuando una Biblia pone santa es protestante, si pone sagrada es católica. Pero para que nosotros la Biblia no es sagrada. Yo no toco esto y ya tengo, ¿no? Yo toco esto, no. Yo leo esto. Y esto me hace encontrarme con el Señor y al encontrarme con el Señor yo me dedico, me acerco más a Él, soy más santo, ¿no? Entonces lo que tú dices es interesante porque en todo el proceso de adoración, de la liturgia, no es buscar lo sagrado, es buscar la relación con Dios, es lo santo. Y en esa relación con Dios va a haber tiempos, va a haber modos, va a haber formas que nos van a relacionar mejor o peor, pero nos van a relacionar con Dios. Ahora vamos a ver las formas de la época de estas Nehemías, pero a lo mejor algunas de nuestras formas han variado con el largo del tiempo, ¿no? Lo bueno que tenemos es eso que comentas tú, ¿no? El que sea santo en vez de sagrado. El hecho de que un rito, por ejemplo, sea sagrado, quiere decir que si tú no cumples con el rito perfectamente, no vas a obtener los beneficios de ese rito, ¿no? No vas a poder comunicarte con el Dios. Sin embargo, para nosotros, ¿no? Como los ritos son santos en vez de sagrados, como bien explicabas, si digamos que te equivocas, ¿no? Por no decir que lo cambies, imagínate que realmente lo estás haciendo mal. Al final la comunicación no se va a romper, lo que pasa es que la comunicación va a ser peor, eso sí. Claro. Pero la comunicación no se va a romper, ¿no? Y en el caso de que lo cambiemos, no tiene ni siquiera por qué ser peor, simplemente va a ser una comunicación distinta. Muy bien. Y eso es importante y es básico cuando estudiamos esto y cuando lo aplicamos en nuestros días, porque a veces yo creo que
seguramente por el pozo de la experiencia de otras religiosidades, gente que entra en nuestra iglesia y se hace adventista, en ocasiones tiene ese concepto de lo mágico, de lo sagrado. Y os digo una cosa, lo mágico es más cómodo, yo no tengo que pensar, pero es que Dios no quiere que estemos más cómodos, quiere que nos relacionemos con Él. Claro. Lo que nos importa no es que estemos haciendo exactamente lo que Él dice, Él quiere que hablemos con Él, nos comuniquemos con Él, expresemos con Él. ¿Qué nos puede decir, Esther? Pues nada, estoy de acuerdo con vosotros acerca de lo que habéis hablado acerca de la adoración. La adoración es una actitud de reverencia y una actitud de querer relacionarme con Dios de una manera determinada. En adoración muchas veces hemos incluido simplemente la música, pero la adoración es también la oración, es el ayuno que habla la escuela sabática y que quizá a nosotros es lo que más nos sorprende, pero es también la palabra. O sea, el texto sagrado es también adorar a Dios. Cuando lo leemos, estamos adorando a Dios. Entonces, siempre que lo hagamos, lo que sí que nos dice el concepto que la Biblia tiene acerca de este tema es que siempre que lo hagamos no tiene que ser para beneficio nuestro, porque a mí me gusta, sino pensando en agradar a Dios, porque es un agradecimiento al Señor por todas las cosas que nos da. Bueno. Y eso lo vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y hay muchas formas de adoración que el Señor no acepta, ¿no? Porque no están hechas para esa relación con Él, para ese encuentro que Él quiere que tengamos con Él, ¿no? Por ejemplo, me gustaría leeros algún texto, sé que no hay demasiado tiempo, pero me gustaría algún texto, el primero que podemos encontrar es en Isaías 1, 11 al 17, pero solo leo una parte, dice, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes me tienen aborrecido. O sea, el Señor hay muchas cosas que cuando el pueblo se presenta ante Él no le gustan, ¿no? Y entonces Él dice, no, yo lo que quiero es que mantengamos viva esa relación y esa compenetración entre uno y otro. Dice Isaías 29, 13, este pueblo se acerca a mí, con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. O sea, no me vengas con parafernalias de decir, ay, Señor, te adoro mucho, pero en mi corazón o en tu corazón no está el sentimiento de decir realmente te quiero, ¿no? Hay un texto muy divertido de Isaías. No sé si sabéis que el sistema de adoración que nos chocaría a nosotros hoy día era ellos se postraban. O sea, ellos cuando adoraban completamente inclinados y con las palmas de las manos tocaban en el suelo. Sí. Hay un texto de Isaías que dice Dios, ya estoy cansado de que tus palmas de tus manos parezcan tus pies. Sí, de tanto estar apoyado ahí. O sea, que esto no funciona así. Exacto. O sea, que hay algo más. Al final, si el objetivo de la adoración, en vez de ser Dios, es el rito de adoración, ahí se está perdiendo la esencia, digamos. El sentido, exactamente. Exacto. Dios en esto lo que nos está diciendo es, os estáis centrando tanto en el rito, os estáis centrando tanto en que las formas sean las correctas, que realmente os estáis olvidando de mí. O sea, no estáis teniendo la comunicación conmigo porque os estáis comunicando entre vosotros de esto se tiene que hacer así o así. Exactamente. También es cierto que cada cultura desarrolla unas formas. Claro. Eso también es cierto. No, eso es verdad. Que además, nos guste o no, pasan de moda. Yo, por ejemplo, yo soy hijo de la modernidad. Eso quiere decir que a mí me encanta lo racional, la palabra. Para mí, por ejemplo, el momento de adoración clímax, y entiendo que puedo estar equivocado, de un sábado a la mañana es el sermón y un sermón de la palabra, donde alguien abra la Biblia y explique la Biblia y tal. Y, por ejemplo, hay otros tipos de percepciones que son distintas. Hay gente que necesita estar cantando un buen rato, ¿vale? Porque es el clímax de su experiencia. Entonces yo pienso, bueno, es que es otra moda, otro modo, en otro momento de la historia, que a lo mejor esa persona lo necesita mientras se encuentre con Dios. O sea, al final yo tengo que volver a casa y decir, oye, he tenido una experiencia con el Señor. Realmente, ¿no? el tener un Dios que, como hemos hablado otras veces, es cercano y que Él quiere ser cercano y que tiene tantos canales de comunicación abiertos, nos permite que hay personas a las que unos canales les van mejores que otros. Exacto. Y claro, eso es lo que yo creo que está diciendo aquí el Señor al final, es decir, no hay un solo canal para comunicarse conmigo. No es como el resto de cultos que tenéis alrededor, que si no lo hacen perfecto no se van a comunicar. No, aquí cada uno tiene un canal con el que se comunica conmigo y eso no quiere decir que sea mejor o peor, sino que simplemente para esa persona funciona. Pero tenemos que recordar que siempre tiene que ser teocéntrico. Sí, es decir, nosotros lo hacemos para agradar a Dios. Exactamente. No para agradarnos a nosotros, bueno ni para lucirnos, decir, mira qué bueno soy cantando o tocando el piano, lo que sea. No, siempre para dar gloria a Dios. Eso sí que tiene que quedar claro. Y otra cosa que tiene que quedar clara, entiendo yo, es el concepto de respeto. Yo digo muchas veces cuando voy por las iglesias o cuando predico, lo digo de broma, ya se ríe cuando me escucha, es que nos tendríamos que tratar en la iglesia como si nos quisiéramos. Sí, es cierto, porque a veces da la sensación en algunas polémicas que me parece que estas polémicas, estas luchas, no sé si tendrían que llegar al nivel de lucha, sino al nivel de simple diferencia o discrepancia,
que hay gente que parece que esté deseando alguna cuestión para montar un lío y tal. En realidad yo creo que cuando veo a un joven que tiene una actitud y que él lo hace sinceramente de corazón y se expresa, o yo veo a un mayor que tiene ciertas costumbres y son coherentes, yo tengo que respetarlo porque es mi hermano, Claro. porque lo aprecio. Claro. Porque y si no lo quiero, al menos tengo que esforzarme como si lo quisiera. Quiero decir, porque cuando uno quiere y aprecia a alguien, el comportamiento varía, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido, que me da la sensación, cuando uno viaja y ve la Iglesia en diferentes lugares del mundo, se ha convertido en un arma de Satanás, de debate, más que de debate, de polémica, en muchos de nuestros espacios. Se tenga razón o no se tenga razón, yo tengo que el camino hacia la verdad es un camino, creo, más tranquilo y más cariñoso. Sí. En este proceso. No sé cómo lo veis. Claro, es que si no, no tendría sentido. Si estamos perdiendo la esencia por la forma, al final no estamos adorando a Dios. Estamos... No, y hablamos de amor a Dios, y llamamos mucho amor a Dios, y a lo mejor estamos... peleándonos entre nosotros y creando disensión entre unos y otros. Una cosa sí que os quiero decir con relación al sistema de adoración que yo veo en la Biblia y que veo hoy día. Yo tengo cierta hipersensibilidad con lo que son las palabras, ¿de acuerdo? Y me da la sensación de que hay palabras preciosas en los salmos, bien elaboradas, bien pensadas, y quizá hoy en nuestro proceso de adoración la música es muy importante, que lo es, porque ha habido evoluciones tecnológicas que nos permiten avances musicales, pero quiero deciros personalmente, establezco una queja pública con relación a las palabras. Yo hay que pararse un poquito. Pues yo veo himnos de la Biblia que son de las letras de los himnos. Las letras de los himnos. Yo veo palabras de los salmos, veo palabras de los primeros himnos del cristianismo, del protestantismo, muy pensadas, muy elaboradas. Y veo que nuestras palabras hoy día como que son un poco así superficiales, ¿no? Sí. Muy repetitivas. Digo, mira, es que la gente no es capaz de decir más de una frase o de dos frases, ¿no? Entonces yo ahí sí que intentaría hacer una reflexión, porque en nuestras palabras, en los himnos que tenemos, transmitimos mensaje, ¿no? Hay un tipo de salmo muy gracioso que se llama Maskil. Maskil. El Maskil es un salmo con el que la gente aprendía cosas. Tú vas a encontrar de vez en cuando, dice un encabezamiento, dice Maskil de tal, ¿no? Mictam de tal, que van en una línea parecida. Esos salmos eran para que la gente aprendiera, ¿no? Es curioso que... O sea, que hay en la palabra no solamente está como excusa para que nos suene una voz cantando, ¿no? La palabra, yo... A ver, no sé cómo lo veis vosotros, qué cosas añadiríais o no vosotros, pero, por ejemplo, yo haría una reflexión, desde aquí hago un llamado a todos aquellos que componen música y tal, que piensen también en la letra, ¿no? Bueno, cuando éramos pequeños muchas veces aprendíamos las cosas con música, ¿no? Yo me acuerdo de aprenderme las provincias, en aquella época eran las provincias de España, cantándolas. Nuestra profesora, o las tablas de multiplicar, te las aprendías cantando. Quiero decir que tiene sentido, ¿no? Que si le pusiésemos más fundamento a las letras... aparte de la música, pues la gente aprendería mucho más, porque es más fácil. En este sentido, igual es un rebote, ¿no? Porque sí que veo, igual, yo soy de una generación distinta a la tuya, ¿vale? Sí, sí. Y yo sí que veo, a veces entiendo lo de la superficialidad de algunas letras de ahora, que yo también lo veo. Pero también veo algunas letras de himnos que yo cantaba cuando era pequeño, y de himnos antiguos, no se entiende nada. Es que no se entienden. Sí, entonces, al final tienes que buscar un poco el equilibrio, ¿no? Que sí, que si la cosa es súper poética y demás, pero tú después del himno tienes que ir al diccionario a ver lo que significa lo que estás cantando, estoy de acuerdo. Tampoco funciona. Pensamientos insondables de la... No, cuando cantábamos Yahvé Shebaot, ¿no? No tan famoso vinculado con Lutero, y la gente cantaba Yahvé Shebaot y lo de Shebaot ni idea. Hay que buscar... El equilibrio al final es todo. Si lo que tú estás buscando es que haces un himno que es tan bonito que la gente dice, uy, qué bien escribe este chico, estás perdiendo el sentido. También. Si al final escribes un himno que es tan superficial que incluso pierdes un poco el respeto, estás perdiendo el sentido también. Tenemos que buscar un poco... Es un proceso de comunicación equilibrado, ¿no? Exacto. No, estoy contigo, estoy de acuerdo. De hecho, yo me río de algunas expresiones que hay, pero que la usamos nosotros hoy día. Y esto se traslada a todo lo que tiene que ver con la palabra. Es decir, cuando hablamos de himnos, hablamos lo mismo de sermones, ¿no? El sermón que al final la gente no puede sacar nada porque es tan profundo, tan denso que la mayoría de la gente no lo entiende, o el sermón que al final terminas el sermón y dices, sí, pues hasta entretenido, pero que me llevo yo, ¿no? Hay que buscar siempre el sentido. Cada uno tendrá un estilo de hacerlo, pero que lo importante tiene que ser el sentido. En eso estoy contigo, porque yo creo que a Dios lo que le importa es que la gente entienda
¿no? Lo que él quiere comunicar, usa el canal que use. A mí me llama la atención en esto que has dicho, fijaos, solamente en las lenguas que se usan en la Biblia en el proceso, ¿no? La gente dice, el hebreo es complicado, pero el hebreo no era la lengua más complicada de su época. Y el arameo, que luego tenemos, y en estas Nehemías tenemos algunos textos, era la lengua más común de su época en otro momento. Y cuando se empieza a escribir el Nuevo Testamento en griego, el griego koiné, era koiné porque no era el griego clásico, típico, el griego ático, el griego jónico, que era mucho más complicado. Era el griego más fácil del momento. Y si seguimos adelante, cuando nosotros tenemos las primeras traducciones, la Vulgata se llama Vulgata porque era el lenguaje del pueblo, en latín, del lenguaje del pueblo. Y Lutero usa un lenguaje nuevo que incorpora, que era un lenguaje accesible. Y el espíritu de profecía lo tenemos en inglés, que aunque a alguna gente le cueste, no es una lengua difícil. A nosotros nos cuesta un poco más, pero peor hubiese sido que hubiese escrito en español, que es más complicado, o en francés, o en alemán, ¿no? Imaginaos, ¿no? Si teníamos problemas de traducción, imaginaos si hubiese estado en alemán. Es decir, que Dios lo que quiere es que se comunique. Y de hecho va a usar las lenguas para que haya comunicación. Entonces, en la adoración estoy contigo. Sea el canal que sea, nosotros tenemos que transmitir. Cada uno tenemos nuestras peculiaridades, pero hay que transmitir en el proceso. Y otro concepto que me gustaría resaltar aquí, que es un poco distinto a lo que hemos estado hablando, es que en los textos de la Biblia, que no voy a leer todos porque no hay tiempo, él habla acerca de coherencia. Es decir, no adorar a Dios pensando, Señor, voy a adorarte y tal, y luego no tener una vida cristiana de acorde o conforme a lo que Él nos pide. Y eso Él lo va a hablar mucho en el pueblo de Israel, ¿no? Porque ellos, por un lado, podían ir al templo y cantar, tenían dos coros y luego por detrás estar haciendo cosas que no eran las correctas, que no eran los que Dios. Entonces, Él en esa relación nos pide coherencia en todo, no solo en las palabras, no solo en cómo nos expresamos, sino que nuestra vida cristiana esté de acorde a esa adoración que tenemos a Dios. Es que el proceso de comunicación más potente que existe es tu vida. Es la vida. Entonces, cuando hay disonancia, cuando no ha pasado nunca tener un profe, un compañero, alguien que te dice una cosa, un médico, que te dice, no hay que fumar, y lo ves con el cigarrillo en la mano y dices, ¿qué está pasando? ¿No? Yo creo que el discurso más fuerte que existe es tu vida, el al ejemplo, final. Sí. Y hay gente que habla muy bien, tiene mucho verbo, mucha historia, pero luego dices, bueno, aplícate un porcentaje de eso que dices. Claro, ¿no? entonces Dios habla acerca de que nuestra vida también es un acto de adoración a Él, ¿no? Cuando convivimos con los demás estamos siendo influencia y al adorar a Dios tenemos que hacerlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser. Y lo que yo quisiera decir es que todo este proceso tiene ese proceso de gozo, de alegría. Claro. O sea, la adoración quiere decir que uno tiene que disfrutar con esto, porque también tiene que ir a casa y decir, ¿cómo te ha ido? Yo qué sé. Eso es verdad. Es que largo se me ha hecho. Bueno, ¿por qué se me ha hecho largo? No, Sí. porque uno tiene que disfrutar. Dios va a decir en Isaías que el sábado tiene que ser Delicia. O sea, no te dice un poquito agradable, tiene que ser un platazo de alegría, un gustazo, sibarita total, ¿no? El sábado. Entonces, eso también lo tenemos que intentar. Y si no se da, ayudar a que se dé, ¿no? Sí, no, en eso estoy de acuerdo contigo, porque muchas veces los sábados, más que alegría, es una pesadez, ¿no? Los himnos son pesados, el sermón es pesado, entonces al final no te da la sensación de haber adorado con esa alegría que el Señor nos pide, con ese gozo, ¿no? Mira qué texto de Elena White tan interesante, que habla de nuestro modelo que es Jesús, ¿no? Un tema de adoración, cómo se relaciona con el Señor. Dice, Jesús oraba temprano en la mañana. El alba lo encontraba a menudo en algún retiro, sumido en la meditación, escudriñando las Escrituras o en oración. Con su canto daba la bienvenida a la luz del día. Con himnos de acción de gracias amenizaba las horas de labor y llevaba la alegría del cielo a los rendidos por el trabajo y a los descorazonados. Qué bonito. Qué bonito. O sea, él se pasaba el día y sus cantos alegraban a la gente. Supongo que cogiendo una viga para subirla a cualquier tipo de edificio estaba cantando, ayudaba a la gente, era una persona alegre. Sí. Y una cosa interesante, la oración. Porque la oración también es un medio de adorar a Dios. Sí. Y nosotros le hemos dado mucha importancia, que la tiene, a la música, pero no debemos olvidar la oración. Claro, es que esto es todo. O sea, tú recibes, tú das, ¿no? Es un intercambio constante. A mí hay una cosa que me gusta de este texto y es, si Jesús es nuestro modelo, nosotros somos constructores de atmósfera. Y eso pasa mucho, que llegamos a un sitio, no ha pasado que hay gente que llega a un sitio y se hace un silencio, una penumbra casi, ¿no? Es tan sombrío. Y sabemos que hay gente que llega a un lugar y ya te da esta alegría que esté contigo. Jesús era constructor de atmósferas positivas. Lo digo porque a veces no sabemos toda la doctrina de manera, pero llegamos a nuestro trabajo, llegamos a nuestra clase, estamos en nuestra casa con nuestra familia y hay una amargura.
Bueno, el cristianismo, Jesús también era crear atmósferas de felicidad, de alegría, ¿no? Positivas, ¿no? Claro. Sí. Muy bien. Bueno, pues nada. Ha sido un placer. Ojalá que este tema, que es un tema complejo, sirva de reflexión para que sea más una relación que un debate, ¿no? Y una polémica. Sí. Bueno, que muchas os vaya gracias. bien esta Nos vemos. semana. Sí, la semana que viene. Hasta luego. En la tercera parte de la Escuela Sabática Viva, usa 10 minutos y analiza. ¿Cómo podemos aplicar lo estudiado? ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean? Animamos a cada unidad de acción a tener una experiencia más allá del sábado. Cread vuestro propio proyecto misionero, programad en vuestras casas reuniones para orar y confraternizar. Buscad un tiempo en la semana o el sábado en la tarde. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí y querer que tu escuela sabática sea un proyecto lleno de vida. Nos vemos la semana que viene.